¿Qué le parece, Sebastián, usted que le gusta tanto la economía? Sé que nos trajo los puntos a favor y los puntos en contra de esos 3 años de gobierno en cuanto a economía del presidente Gustavo Petro. Sí, uno malo y otro bueno, porque pues el tema económico abarca muchas cosas y no solamente, Jennifer, antes de empezar, le quería hacer un pequeño comentario, no solamente es mostrar los datos, sino también puede haber discrepancia en cuanto a las interpretaciones. Una persona puede interpretar un dato de cierta manera, otra persona puede decir, oiga, pero usted cómo utilizó, qué métodos utilizó para llegar a ese objetivo, es sostenible, no es sostenible. Entonces no siempre es el dato frío, sino usted y yo podemos debatir o no estar de acuerdo en que los métodos utilizados para ese dato son buenos. Entonces no es solamente el tema de datos, pero bueno, era pequeña introducción. Algo bueno, muy bueno de este gobierno en el tema económico, que yo creo que hay que reconocérselo por muchas razones, es el cierre que ha hecho del Fondo de Estabilización del Subsidio a la Gasolina. Ahí, me pusieron el déficit fiscal, que ese es el negativo. Si me pueden cambiar por el otro, es el Fondo a la Gasolina, que este es un gráfico que utilicé de la República. En la pandemia, Jennifer, la gasolina en todo el mundo, los costos se dispararon mucho y lo que hizo el gobierno de Iván Duque fue dejar el precio congelado, pero ese costo, la diferencia entre el precio que usted utiliza en la bomba y el costo real, lo subsidiaba el Estado. Uno dice, bueno, podía haber cierta razón por el tema de la pandemia, pero el Estado fue acumulando y acumulando ese déficit que lo pagábamos nosotros vía impuestos, y lo que muestra esa gráfica, que igual la voy a leer para los que no estén conectados, es que ese subsidio en el 2020 se llevó 11 billones de pesos, en el 2021, perdón, en el 2022 36 billones, en el 2023 20 billones, en el 2024 11 billones y este año se llevaría 12 billones porque se subsidia la gasolina, pero ahorita se sigue subsidiando parte del diésel. El acumulado de ese déficit son casi 70 billones de pesos. ¿Y por qué creo que es positivo? Porque es regresivo que todos los colombianos le pagan la gasolina a los que tienen carro o a los que viajan, por ejemplo. Y dos, porque es algo impopular y porque obviamente tracciona la inflación. Eso es inflación escondida. Entonces yo aplaudo haber hecho eso. Pero entonces ahí está, pongamos de relieve el comentario aclaratorio que usted hizo al principio, porque muchas personas estuvieron muy molestas por la subida de la gasolina, decían, pero nos está costando más cara el día a día de nuestras vidas, incluso los alimentos, pero lo que estaba haciendo el gobierno, según nos explica Sebastián, fue mejorar o saldar una deuda que había acumulada en el país y que estábamos pagando nosotros a través de impuestos de la gasolina. En estricto sentido, es una deuda que el gobierno tenía con Ecopetrol, pero eso supone que recibir menos dividendos y esos dividendos son para inversión social, para lo que sea. Es algo muy impopular que el gobierno lo hizo, pero aunque esa brecha hay que falta, Jennifer, pues es la del diésel, que sí falta esa. Eso es lo positivo. Ahora vamos con lo negativo. Muy negativo pues es la trayectoria. Esto no es nada novedoso, lo dice todo el mundo, pero para mí lo más grave que está dejando el gobierno es el enorme déficit fiscal. El gobierno dijo hace un mes, pero ya esas perspectivas empeoraron, que el déficit fiscal de este año iba a ser de 7.1%. Como va la trayectoria del 2025, Jennifer, es posible que el déficit esté más cerca del 8% que del 7.1%, que fue lo que prometieron. Y para terminar esto, ¿por qué esto es grave? Pues porque para financiar nuestra deuda cada vez el mundo, los inversores nos cobran más tasa de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo cada día trabajamos más para pagar interés de la deuda y menos para los servicios del Estado. Y dos, porque este problema existe, le queda al siguiente gobierno. Entonces, eso es muy negativo, el enorme explosivo déficit fiscal que deja el gobierno. Entonces, uno bueno y uno malo en tema económico. El malo, pues acá lo recalcamos, el tema del déficit, que se está gastando más de lo que se está ingresando en el gobierno nacional. Y la manera como se está haciendo. Y la manera como se está haciendo, según el análisis de Sebastián Nora. Ahora, tenemos también el tema ambiental, que fue una de las banderas más fuertes del presidente Gustavo Petro, que ha tomado medidas durante estos 3 años, por algunas personas cuestionadas, por otras celebradas, porque nada es blanco o negro, todo tiene sus grises. Pero David nos tiene cuál es el punto bueno y punto malo en estos 3 años de gobierno, según lo que usted vio, David. Sí, Jennifer, la COP16. Este es un evento que salió muy bien al gobierno, le salió muy bien a su ministra en su momento, Susana Muhammad, ahora precandidata presidencial.
Es un evento que se reunió a 170 delegaciones oficiales en la ciudad de Cali, en donde trataron temas como el cambio climático, la descarbonización. Asimismo, se creó un organismo permanente de pueblos indígenas y comunidades locales, en donde reconocen también a los afrodescendientes como custodios de la biodiversidad. La COP16 también logró importantes avances en materia de negociación y movilización ambiental, en donde se reunió también más de 1 millón de visitantes, siendo el país colombiano como un referente mundial en biodiversidad. Es un evento que le salió muy bien a Susana Muhammad, que también ella lo destaca. Y bueno, entonces muy bien por ese acierto al gobierno nacional en tema ambiental. Y puso a Cali también en el tablero mundial, en el mapa mundial. A partir de eso, pues la ciudad también se puso muy bonita, mucha gente interesada también en viajar a Cali, así que sí, me estoy de acuerdo con usted con ese punto a favor medioambientalmente hablando. Sí, un punto a favor. Ahora, un punto pendiente que el gobierno tampoco ha alcanzado es el tema del fracking. La prohibición del fracking es un pendiente que fue una de las banderas de este gobierno de presidente Petro. Desde el Ministerio de Ambiente se ha radicado en el Congreso, pero se ha hundido. Entonces recordemos que en el tercer debate nunca se agendó en la Cámara y pues en la Cámara de Representantes se hunde. Ahora hay un proyecto, desde hace 2 semanas se radicó un proyecto nuevo con la ministra saliente Elena Estrada, en donde pues está ahí en fila. Pero es un pendiente que tiene el gobierno Petro, que pues se compromete también a poner en cintura el tema del fracking. A pesar de haber recogido 174.000 firmas en su momento, Jennifer, para la prohibición de fracking. 174.000 firmas de organizaciones ambientales, pero sin embargo en el Congreso se ha hundido y es un pendiente que tiene el gobierno Petro en tema ambiental. Que no le ha pasado en el Congreso, pero que volviendo a la aclaración que hacía Sebastián, para muchos, gracias a Dios, no ha pasado, ¿no? Porque mucha gente insiste en que el fracking debe hacerse en el país. No, que debe averiguarse. Si bueno, y debe no. hacerse también. No, porque, perdón, David, metérmele en su tema, lo que muchos decimos, me incluyo ahí, no es que haya fracking, sino que se cumplan los pilotos que mandó el Consejo de Estado. Es que... Sí, pero esa es su posición, pero hay otra parte del país que realmente quiere que haya fracking porque ahí se necesita. Claro, eso sí es cierto, pero la posición salomónica a la que llegó el país y el Consejo de Estado es, vamos a hacer unos pilotos con diferentes expertos a ver cómo funciona, y eso ni siquiera se pudo hacer. Bueno, vamos a hablar con nuestro compañero Oscar, que nos trae un punto bueno y un punto malo en temas de infraestructura. Oscar, ahí en Barranquilla. Bueno, ve que le cuento, Jennifer. Yo creo que muy brevemente hay un tema en lo que tiene que ver con infraestructura que no es un tema pendiente, sino que es un tema cancelado, definitivamente. El 10 de septiembre del año del 2021, aquí en Barranquilla, el entonces candidato Gustavo Petro anunció o prometió la construcción de un tren eléctrico elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Esa misma promesa la ratificó después en enero del 22, o sea, ya elegido presidente en plena campaña presidencial antes de la posesión en agosto, el 7 de agosto. En esa oportunidad el presidente ratificó nuevamente que había que construir ese tren eléctrico elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Por supuesto que esa obra no se cumplió, esa promesa no se cumplió. El entonces ministro de Transporte, William Camargo, el año pasado, antes de retirarse de la cartera, dijo que efectivamente era inviable esa obra y que por consiguiente, por costos de operación, esa obra no se iba a hacer. El famoso tren elevado eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla fue una promesa no aplazada. No es un compromiso aplazado, sino una promesa que no cumplió el presidente Petro, ahora que está a puertas de cumplir los 3 años de gobierno. Y eso es lo que tiene que ver con infraestructura. Bueno, eso digamos que el presidente lo que ha hecho ahora es rehabilitar las vías férreas del país y mediante esa serie de obras que está realizando, entre ellas, por ejemplo, la rehabilitación de la vía férrea La Dorada, Chiriguaná, que son 500 y tantos kilómetros. Él ha venido de alguna manera realizando una serie de infraestructuras, pero aquella famosa promesa del tren elevado, el tren eléctrico elevado, no se cumplió. Me parece que el presidente se ha cumplido en esta parte de la recuperación de la vía férrea. Creo que allí, que fue un compromiso de campaña, el presidente le apostó, ustedes lo saben muy bien, que no era más carreteras, no era más diésel, que iba a ser el tren eléctrico, y ahí en ese compromiso yo creo que el presidente ha sido constante, consecuente y ha venido cumpliendo esa promesa, digamos, rehabilitar la vía férrea nacional y construir nuevos tramos, algunos, y en otros nuevamente el compromiso de rehabilitarlos. Y yo creo que tiene razón, ¿sabe, Jennifer? Yo creo que Colombia le dio la espalda a la vía férrea, a la red nacional,
cuando se requiere, cuando realmente Colombia requiere de la movilización de carga y de pasajeros por vías férreas. De tal manera que esos son los dos, digamos, el compromiso que no cumplió, la promesa que no cumplió, el famoso tren eléctrico elevado, y lo que sí está cumpliendo en estos 3 años es la rehabilitación de las vías férreas, de la red férrea nacional. Que cuando uno va a países más desarrollados ve realmente que hay trenes, y es muy importante. Uno dice, hombre, teníamos trenes hace tantas décadas en Colombia y los eliminaron pues por diferentes temas o diferentes razones, entre ellos el negocio. Yo creo que sí es importante ese punto que usted añade ahí. Hablemos ahora de salud, Hugo Mario, porque pues obviamente ha sido un tema neurálgico en el gobierno de Gustavo Petro, que le ha traído infinitas críticas por parte de diferentes actores de este sector. Pues importante tema, Jennifer, porque recordemos el presidente Petro se propuso desde el inicio de su gobierno reformar el sistema de salud, acabando con la intermediación de las EPS y encargando a la ADRES del pago directo a clínicas y hospitales. La reforma hasta ahora se va a discutir en el Congreso de la República, pero el gobierno, recordemos, se anticipó haciendo cambios al modelo de salud a través del llamado decretazo. Según el presidente Petro, Jennifer, y esto es lo positivo, su gobierno ha logrado avances positivos en materia de prevención. Dice el presidente Petro, lo dijo anoche durante la locución en canales públicos y privados de televisión, que han mejorado cifras, por ejemplo, la de reducción en la mortalidad de niños y madres gestantes. Cifras importantes, por encima del 30%, mucho mejores que la de los años anteriores y los gobiernos pasados. Sin embargo, hoy el sistema afronta una grave crisis por la desfinanciación. La Contraloría reveló que 29 entidades promotoras de salud, EPS, acumulan una deuda que asciende a los 32,9 billones por servicios prestados a clínicas, hospitales, operadores farmacéuticos y otros actores del sistema. La mayoría de estas EPS, recordemos, Jennifer, están intervenidas y la prestación de servicios médicos pues es cada vez más deficiente. Hay sobreocupación en instituciones de salud, hay extensas filas de pacientes buscando medicamentos y autorizaciones para citas y tratamientos médicos. Además de eso, los maestros, especialmente en Bogotá, han venido protestando por los cambios en su modelo de salud, que hasta el momento no ha funcionado bien como lo esperaba el gobierno nacional. Que además estamos ahora, Lina, en medio pues de los supuestos debates para la reforma a la salud en el Congreso, al tiempo que se dio este decreto que de una u otra forma modifica o realiza cambios muy sustanciales de nuestro sistema de salud en Colombia. Pero hablando de Congreso, donde está esta reforma a la salud, si pasa, si no pasa, pues vamos a ver qué sucede ahí en el legislativo. ¿Cómo le ha ido al presidente Gustavo Petro en estos 3 años de gobierno, con el legislativo, con el Congreso de la República? Pues Jennifer, mire, lo primero que hay que decir es que el gobierno arrancó teniendo grandes mayorías en el Congreso. Todos hablábamos de la aplanadora, ¿no? De la aplanadora del gobierno, pero después del primer año empezamos a ver a un Congreso que empezó a mostrarse un poco más opositor y empezamos a ver algunos bloqueos en algunos proyectos del gobierno en el legislativo. Creo que como parte de este balance hay que señalar pues todo el tema de la corrupción que terminó desbordándose a raíz de que el gobierno quería sacar adelante proyectos y terminamos viendo, y hay que decirlo, al presidente en ese momento de la Cámara y al presidente del Senado envueltos en todo este escándalo de corrupción por el presunto favorecimiento al gobierno nacional a la hora de sacar adelante los proyectos, y yo creo que eso debe ser parte de este balance, porque lo cierto y es que lo que ha salido con la unidad de gestión del riesgo es que el gobierno estaba buscando favorecimiento pues a través de cambio de contratos y cosas. Estamos revisando todo eso ante la justicia y bueno, también todo lo que pasó en la Comisión de Crédito Público, que eso se está revisando en la justicia. En proyectos hay que señalar que el gobierno pues cumplió con la reforma pensional. La reforma pensional pues salió adelante, está un poco enredada en la Corte, pero si uno quiere decir que la aprobaron y que fue un logro del gobierno, la reforma pensional salió adelante. Habrá que ver qué pasa en la Corte, pero de esa reforma pensional, por ejemplo, algo muy bueno, la ventana pensional, que es esa oportunidad que se le dio a muchos colombianos que señalan no tuvieron la doble asesoría de poder pasar de los fondos privados a Colpensiones. Pues aunque la reforma pensional está en la Corte, ese punto salió adelante, está vigente y se creó esa oportunidad que era una promesa del gobierno de Gustavo Petro.
habrá que ver qué pasa con el resto del proyecto. Pues la reforma laboral, ¿no? También salió adelante, se concilió, la impulsaron, tuvo tropiezos, eso sí, bueno, ya lo vimos nosotros, pero al final salió adelante, otro logro cumplido del gobierno, y ahí en la mitad está la jurisdicción agraria, que aunque no se ha aprobado, pues ya está en último debate, está para ir a último debate para aprobarse, y pues es muy importante porque también ha sido otra promesa del presidente Gustavo Petro, el punto 1 de los acuerdos de paz, que recordemos esta jurisdicción agraria, lo que crea son esos juzgados agrarios, ¿no? Que prometió el presidente Gustavo Petro para que se diriman los conflictos de la tierra. Y bueno, digamos que por ahí va el tema del gobierno. ¿Qué no se ha logrado? Pues lo que decía Hugo Mario, la reforma a la salud. Yo creo que esa reforma a la salud, pues es, digamos, caballito de batalla del gobierno nacional. Que solo queda un año, ¿no? Sí, y se encuentra entonces, para hacerle un recorderis a la gente, en la Comisión Séptima del Senado. Eso ya es tercer debate, Jennifer, el tercero de 4 debates. Recordemos que la última vez que se hundió esa reforma a la salud fue precisamente también ahí en la Comisión Séptima del Senado, y volvió a surtir el trámite, volvió y superó los debates en la Cámara, y bueno, ahí está pendiente. Hablamos nosotros con el presidente de la Comisión Séptima del Senado, que dice que se va a dar el debate en cuanto a este tema. Habrá que esperar y revisar si sale adelante, pero ya le queda Comisión Séptima de Senado, plenaria de Senado, y a ver si es una realidad en medio de todo lo que estamos viendo. Y bueno, habrá que esperar. Hay que recordar también que el gobierno ha tenido diferentes ministros de la política, que eso también ha sido como un detonante, ¿no? Un detonante para que pues el manejo con el con el Congreso se haya dado después como de diferentes maneras, ¿no? Ese cambio de ministros de la política. Y bueno, ahí va la cosa en el Congreso, y digamos que les agrego una cosa que no tenemos como entre todos los temas, pero yo creo que importante decirlo: la paz total, que se tramitaron varias leyes, hoy tienen ese reto de toda esa modificación a justicia y paz, y habrá que ver si eso sale adelante. Y el cannabis también habrá que ver, porque ya se hundió, y eso era una promesa, aunque era un proyecto del legislativo, pues también era una promesa de gobierno. Entonces habrá que ver. Ese es el balance legislativo en estos 3 años de gobierno, Jennifer. Que ese último que usted menciona, Lina, Jennifer, es creo el gran fracaso del gobierno, la paz total, ¿no? La apuesta fue total desde el inicio, desde la campaña, incluso el presidente anunciando la firma de un acuerdo con el ELN en 3 meses, cosa que nunca sucedió. Y bueno, ni se diga lo que está pasando en los territorios con las disidencias de las FARC, con el Clan del Golfo y con otros grupos, cada vez más apoderados del territorio, y realmente muy pocos avances en materia de paz. Sí, y acuérdese que muchísima gente que apoyó a Gustavo Petro lo hizo porque él defendía el acuerdo de paz con las FARC y dijo: lo vamos a implementar. Luego, cuando llegó, comenzó a hacerle críticas sustanciales a ese acuerdo de paz, habló ahora de paz total, le puso apellido a la paz, y pues comenzó otro camino que la verdad no le ha salido muy bien al presidente de la República, pero tampoco le ha salido muy bien el tema en equidad de género, Ana Cristina, porque hemos visto a funcionarios de alto rango, mujeres ellas, pues haciendo críticas sustanciales también a este punto importante que fue bandera de la candidatura de Gustavo Petro. Sí, claro, todos recordamos la foto del presidente Gustavo Petro con las feministas luciendo la pañoleta verde, Jennifer y oyentes. Desde, un poco para complementar lo que dijo Lina, desde el 7 de agosto de 2022 ha habido 58 cambios de ministros en los 19 ministerios de Gustavo Petro. El Ministerio de la Igualdad, que es un nuevo ministerio que se crea con una ley, han pasado 3 ministros, y una ministra y 2 ministros, y ese ministerio pues se va a acabar en 2026 porque la Corte Constitucional lo declaró inexequible. ¿Qué vamos a decir? Primero, pues 2 aciertos. Empecemos por los aciertos. Lo primero en los aciertos es decir que este gabinete se ha mantenido, en el gabinete de Gustavo Petro se ha mantenido la paridad de género. Y en segundo lugar, podemos decir
que se han presentado 2 ternas de mujeres. La terna para Fiscalía, en la que quedó la doctora Luz Adriana Camargo, recordemos que las 3 fueron mujeres, y la terna de Defensoría del Pueblo, que en la Defensoría del Pueblo, pues quien quedó como defensora es la doctora Iris Marín, y es la primera defensora que es nombrada en tantos años pues que tiene la Defensoría del Pueblo. Esa es pues la primera defensora. ¿Qué es lo malo? A ver, si bien es cierto, ha habido un discurso simbólico de apoyo a las comunidades, ancestralmente marginadas, y a las comunidades que han sido perseguidas o que han sido de muchas maneras rechazadas, como la comunidad LGTBI, pues hay que decir que el presidente Gustavo Petro se ha equivocado, por ejemplo, nombrando al pastor, al que se dice pastor Alfredo Sade, quien tiene abiertamente una agenda que es antiderechos ciudadanos, y también son muy cuestionables nombramientos de mujeres de personas que tienen historia de violencias basadas en género, como Holman Morris, o como en RTBC, o como el mismo Armando Benedetti en ministerios. Y otro segundo punto que también es cuestionable es el hecho de esa agenda que tiene clarísimamente este gobierno de, 1, apoyar la maternidad subrogada, y 2, de llamar actividades sexuales a la explotación de mujeres, que son 2 actividades, tanto la maternidad subrogada como el apoyo de la prostitución, pues son 2 actividades en las que se explota a las mujeres. Pues ese es el tema con equidad de género en estos 3 años del presidente Gustavo Petro. Ahí tiene algunos pendientes, podemos decirlo así, con su política en estos 3 años de gobierno. En el tema de educación, yo traigo uno bueno, según mi perspectiva, y uno pendiente. El bueno es que creo que el presupuesto en educación ha sido bueno. El dinero que se le ha dado a educación ha subido un 59% con respecto a 2022. En 2022, si podemos poner el cuadrito que les traje ahí, comparativo con los diferentes años del gobierno y con otros gobiernos como el presidente Duque y el presidente Santos, pues vemos que el presidente Gustavo Petro comenzó con un monto de 49.8 billones y que ahora estamos en 79.2 billones, lo que representa un 59% más de platica para la educación, algo pues importante para los pueblos. Si lo comparamos con Iván Duque, pues Iván Duque simplemente hizo un incremento del 22%, aunque mantuvo un incremento cada año en el presupuesto general de la nación, pero si lo comparamos con Santos, pues Santos incrementó el 80% en 4 años de gobierno, así que pues digamos que es un punto interesante del gobierno nacional. Este aumento se vio en diferentes aspectos, como en la política de gratuidad. La mencionaba anoche el presidente Gustavo Petro, que es la gratuidad, pues que no, las personas que estudian en colegios públicos no pagan matrícula, pensión, entre otros montos, y esto también se aplica a los colegios que hay en zonas rurales. Yo estuve hablando con una directora de un colegio en San Matías, en Antioquia. Es un colegio pues rural, de modalidad escuela nueva y postprimaria rural, y me dicen que ellos recibían por concepto de gratuidad entre 14 y 17 millones de pesos para poder funcionar, y que este año recibieron 50 millones. Así que pues se ve el aumento en las escuelas rurales. Un punto pendiente o negativo, pues la eliminación de los subsidios a las tasas de interés de los créditos estudiantiles del ICETEX, que esto generó pues muchísimo debate, porque las personas que se endeudaron con el ICETEX tenían unas tasas subsidiadas que les quitaron ese subsidio, y la tasa de la cuota mensual pues les subió de manera impresionante. Por acá tengo un ejemplo de un muchacho que estaba estudiando medicina en la Universidad del Bosque, estrato 2, y pasó de pagar 2.800.000 pesos a 4.900.000 pesos. Sí, y esa era una gran expectativa. Yo soy usuaria de ICETEX. Y en verdad sí era una gran expectativa. Yo no entraba en ese rango de los que iban a recibir eso, pero sé que muchos estudiantes, muchas personas que están pagando ahí sus créditos sí lo estaban esperando. Claro, y imagínese uno pagar 2.800.000 y luego 4 millones, se le dobló. Sí, es terrible, además porque lo vivo y sé que uno destina su dinerito para pagar su crédito y que se doble, terrible. Y aquí una cosa que mencionaba el presidente anoche, que él prometió 500.000 cupos en educación superior cuando estaba en la candidatura. Anoche habló de 190.504, como lo ven ustedes ahí en pantalla,
pero hay una disputa política por interpretación entre lo que son nuevos estudiantes y nuevos cupos. Independientemente de esa disputa dialéctica, acá hay que decir que, si son los 190.000 que él dijo anoche, tampoco alcanza los 500.000 prometidos en candidatura. Pero es que, claro, yo no sé qué tan dialéctica sea la disputa, sino yo creo que Jennifer ahí es de números, porque una cosa sí son... él hablaba de matemática de flujos. El presidente, al final creo que tiene razón la representante Catherine Jubinao. Una cosa son nuevos estudiantes, otra nuevos cupos. Es como comparar nuevos pasajeros de avión a nuevas sillas que están volando en Colombia, porque los nuevos estudiantes pues reemplazan los que se van graduando, entran y salen, pero nuevos cupos supone más infraestructura, es decir, que al mismo tiempo estén estudiando más estudiantes. Pero por eso le digo, independientemente de lo que diga Jubinao y el presidente, vamos a coger la cifra que da el presidente, que son 190.000 nuevos estudiantes. Él dice eso. Él dice eso. Si son esos 190.000 nuevos estudiantes, tampoco llega a los 500.000, que fue la promesa en campaña. Pero es que la promesa de campaña fue 500.000 nuevos cupos. Es que tocaría, si esa es la cifra del presidente, tocaría ver en todos los gobiernos, que no lo sé, pues tomar los nuevos estudiantes, entonces también serían nuevos cupos los de Iván Duque, los de Santos, y creo que lo que hay que ver es cuántos nuevos cupos, no tomando los que se gradúan, existen en este momento del país. Creo que se trata de eso. Ana Cristina. Sí, es que no son los nuevos inscritos, los nuevos matriculados, sino los cupos nuevos que se abren para personas que antes no estaban en la universidad. Una cosa son los recién matriculados, que eso es lo que no está disgregado. ¿Cuáles son los recién matriculados? Que eso pasa con todas las administraciones, es decir, son los cupos que ya estaban abiertos desde Iván Duque, antes desde Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, etcétera. Esos son las matrículas normales que van aumentando, ¿cierto? Pero otra cosa muy distinta es abrir cupos nuevos, y aquí se están juntando esas dos cifras. Entonces, no es que haya aumentado tanto, sino no se da la cifra exacta de cuáles son esos cupos nuevos, que claro, que son para estudiantes obviamente, pero son cupos que no existían antes y que se abren para que más personas puedan estudiar. Pero ¿sabe qué pasa? Mire, aquí hay un tema, bueno, la discusión se puede dar sobre la cobertura o qué tanto se han ampliado los cupos y demás, pero hay una cosa en el presidente que a mí particularmente en el tema de la educación me afecta mucho, porque es que yo veo, anoche nuevamente lo ratificó, él por ejemplo en el tema del idioma inglés, en el inglés, él considera que eso no puede darse, que es que no tiene que haber un segundo idioma, que hay que volver a la ancestralidad en el lenguaje. Y resulta que, por ejemplo, eso es vivir de espaldas a una realidad universal. En Barranquilla, donde yo estoy, en Barranquilla, hay una política pública que se llama Barranquilla es bilingüe. Desde hace 10 años en los colegios públicos de Barranquilla se aprende inglés. Desde que están pequeños, 170.000 niños todos los días están recibiendo clases de inglés. Hay más de 200 profesores vinculados a esta oferta, a este programa de política pública. Porque es que hay un lenguaje, hay un idioma que también es el que abre las puertas, el que hace que el país sea más competitivo, el que desarrolla más habilidades en los niños. Y resulta que el presidente considera que eso no es así. ¿Por qué? Porque sí. Porque es que él considera que el segundo idioma hay que volver a nuestros dialectos y cosas y lenguajes ancestrales. Sí. Yo creo que en eso, por ejemplo, el presidente se equivoca. Y es algo muy importante que tiene que ver con el país, con el futuro del país. Colombia no puede estar de espaldas a un mundo que se mueve en otros idiomas. ¿Cómo es que el presidente anoche otra vez insistía como si fuera un pecado aprender un segundo idioma que sea el inglés? Sí. El presidente considera que eso es un pecado. Y nos quita competitividad, yo doy testimonio, claro, quita competitividad y todo. Jennifer, el ejemplo de Barranquilla, por eso lo cito, lleva 10 años una política pública que se llama y hay que ver todo lo que significa para el país y para Barranquilla. Sí, esa fue una de las frases pues polémicas de anoche, porque estamos hablando, querámoslo o no, de un mundo cuya potencia mundial es Estados Unidos, que habla inglés. Igual cuando fue Francia, pues se hablaba francés en el mundo, todo el mundo quería aprender francés, y mañana China seguramente todos empezaremos a aprender mandarina. El mundo no estaba tan globalizado hoy en día, incluso los chinos, todos los funcionarios y los empresarios chinos aprenden inglés. Sí, porque es la manera de hacer negocios, de estudiar, de viajar, etcétera, etcétera. Así que ahí sí un punto pues que yo no le veo al presidente Gustavo Petro. Pero para finalizar este recorrido,
vámonos a hablar con Gonzalo, que él nos ha visto muy juiciosos, Gonzalo, pues la política internacional del presidente Gustavo Petro. Un punto que se pueda destacar de su política exterior y un punto pendiente. Pues yo creo que lo que hay que destacar sin duda alguna es la presencia de Colombia en el mundo. Creo que el presidente Gustavo Petro ha traído de nuevo a Colombia al mapamundi al elevar debates como el cambio climático, al tener una presencia sumamente importante en grandes organizaciones como la ONU o precisamente, como decía David, en la COP. Hay que destacar ese eje que ha querido crear junto a Lula da Silva, junto a López Obrador en su momento, junto a Claudia Sheinbaum, junto a Cristina Fernández de Kirchner o el señor Alberto Fernández, ese bloque progresista también con Boric en Chile, y digamos empujar, ¿no?, hacia un debate de ideas que vaya mucho más, no tan polarizado, sino mucho más abierto a no únicamente la visión de los Estados Unidos en una era Trump. Eso es lo que se puede destacar, como que la presencia de Gustavo Petro, la presencia de Colombia, a bien con sus discursos, nos gusten o no, sobre el tema del cambio climático, algunos radicales, otros no, y tal vez dejar a un lado esa omnipresencia que pueda tener Colombia y esa cercanía con los Estados Unidos, amén de que es nuestro gran socio comercial. Lo negativo, pues, a ver, hay mucho. Número uno, se puede decir la cercanía que ha tenido con Venezuela, agradeciendo para algunos la apertura de relaciones comerciales, de relaciones diplomáticas por el beneficio de ambos países, sobre todo de quienes hacen parte de esa vía en la frontera, pero obviamente el silencio que puede tener el presidente Gustavo Petro sobre el actuar de regímenes como el de Nicolás Maduro. También hay que destacar lo siguiente. Ha habido 4 cancilleres, Jennifer, el señor Álvaro Leiva, el señor Luis Gilberto Murillo, o sea, digamos, han pasado durante 3 años 4 cancilleres. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿quién dirige esta cartera? ¿Cuál es la política que tiene el gobierno de Colombia en temas internacionales? ¿Es la política de Álvaro Leiva de la mano con Gustavo Petro? ¿Es la política de Luis Gilberto Murillo con el presidente Gustavo Petro? O sea, eso, digamos que deja mucho que desear, porque al final no hay una estabilidad frente a lo que quiere Colombia, con miras a que termine este gobierno que le falta un año.